Continuemos. Versículo 22. Ahí quedamos. Ahí vamos a retomar. ¿Listo? Verso 22, ¿qué dice? Muy bien. Algunos datos. ¿Qué hizo primero? Muy bien. Arribó a Cesarea. ¿Para qué arribó a Cesarea? Muy bien. Para saludar a los hermanos. Cesarea es una ciudad portuaria, eso lo vimos al principio de la materia. ¿Sí? Estaba Jope y estaba Cesarea. ¿Sí? Aquí habían hermanos. ¿Sí? Entonces él llega allá a saludar a los hermanos. ¿Sí? ¿Qué pasa allí? Bueno, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces, ¿qué hizo él? Llega a Cesarea, perdón, sube a Jerusalén. Ahora uno dice sube, pero el mapa nos dice que él baja. Algo que yo les mencioné es que en la escritura siempre Jerusalén fue el centro. Entonces, ir a Jerusalén era subir. Así fuera uno al sur, no importa. Jerusalén era el centro de todo, de adoración, de la revelación de Dios, de muchas cosas. ¿Sí? Entonces llegó acá a la iglesia en Jerusalén, estuvo un tiempo y subió ¿a dónde? A Antioquía, donde él era encomendado y era miembro. ¿Sí? Ahora, versículo 23. Sí. A ver, ponemos el mapa. Bueno, porque estos lugares son lugares de paso. ¿Sí? No fueron lugares donde él se detuvo a hacer ministerio, ¿no? Sino lugares de paso. ¿Mm? Creo que eso se menciona más adelante. A ver, vamos a ir avanzando. ¿No se ha mencionado ya? Creo que no. ¿Sí? Vamos a ver, creo que eso se menciona más adelante. ¿Sí? Versículo 23. Muy bien. Ahí empieza el tercer viaje misionero. ¿Sí? Entonces él se detiene. Eso no significa, obviamente, un versículo resume su estadía en Jerusalén y en Antioquía. No significa que haya sido de 2 o 3 días. Puede ser de más tiempo. ¿Sí? Después de estar un tiempo indeterminado, que el texto por lo menos no lo dice, él sale a recorrer las regiones que Dios le permite, obviamente, para confirmar a las iglesias. Ese es el propósito. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Fue por la región de Galacia y de Frigia. ¿Sí? Entonces hablamos de Galacia, esta parte de arriba. Arriba quedaba el Ponto y Bitinia. Esto es Galacia. Ellos no pudieron, ¿se acuerdan que quisieron salir a Bitinia? El Espíritu no se los permitió. En otras ocasiones se pudo llevar el Evangelio, no necesariamente a través de Pablo, ¿sí? Pero hubo iglesias allá, a las que Pedro describe. Entonces llegó a Galacia, habían varias iglesias aquí en esta región, ¿sí? Y se menciona a Frigia, si no estoy mal, ¿sí? Que es más o menos una región ubicada a esta parte. ¿Sí? Todo esto es la parte de Asia, aunque Asia se le conocía como un sector, nosotros lo conocemos como un continente. ¿Sí? Entonces, todas estas regiones fueron donde empezó el Evangelio, obviamente, y allí comenzó el retorno de Pablo para confirmación. ¿Sí? Versículo 24. Muy bien. Se va a relatar una situación que ya no tiene directamente que ver con Pablo. ¿Quién aparece en escena? Apolos. ¿Qué se menciona de Apolos?
varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Sí? ¿A dónde llegó? A Éfeso. ¿Sí? Entonces, señalamos Éfeso. Señalamos Éfeso. Aquí está Éfeso. Listo. Aquí. Él llegó acá. ¿Sí? Pablo estaba en estas regiones. ¿Recuerdan? ¿No? Confirmando a los discípulos. Llega a Éfeso un hombre inesperado llamado Apolos. Tenía unas características que ustedes mencionaron ya. ¿Sí? Era elocuente, es decir, tenía facilidad de palabra, pero no era un palabrero. ¿Qué dice el texto? Poderoso en las escrituras, es decir, eso no significa que era lleno de las escrituras, significa que cuando transmitía las escrituras lo hacía con poder. Era un enseñador nato, nato en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, enseñaba la escritura y era destacado en su enseñanza. Pero se va a relatar una situación que era necesario ajustar en él. ¿Sí? Él no tenía el conocimiento suficiente, pero tenía la capacidad, tenía el don. ¿Sí? En otros textos, en Corintios se habla de Apolos. ¿Apolos qué? Regó. ¿Se acuerdan? ¿Quién puso la semilla? Pablo. ¿Sí? Apolos fue y confirmó en la fe y la doctrina a muchos que habían creído a través de Pablo. ¿Sí? Porque es que la obra es de Dios, ¿entienden? Eso es lo importante de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una sola, en todo concepto, en toda doctrina. Entonces, la recomendación de alguien que venía de Jerusalén, ¿sí? O que venía de Antioquía, no tenían que unificar cosas, ¿entienden? O ajustar cosas, creían lo mismo, tenían los mismos principios. Eso debió ser espectacular. Hoy en día eso ya no existe. Tristemente, ¿no? Porque el hombre metió la mano en cosas que no tenía que meter la mano. Ahora, dice allí, versículo 25, ¿qué dice? Muy bien. Interesante lo que menciona ahí. ¿Sí? Estas menciones a veces cuando uno las lee en Hechos, como que, ¿cómo así? ¿Era creyente o no era creyente? Sí, era creyente. Pero había una parte que no entendía, que no conocía. ¿Sí? Esto tiene que ver con el contexto de la iglesia primitiva. ¿Qué datos nos da de él? Muy bien. O sea, conocía al Señor Jesucristo por la doctrina. Él es el Salvador, el Mesías. Era salvo. ¿Sí? Era fervoroso de espíritu. O sea, tenía un corazón por la verdad del Evangelio, lo que él conocía de la palabra de Dios. Él lo enseñaba, pero con todas las ganas. ¿Sí? Y Dios lo usaba. Muy bien. Hablaba y enseñaba, ¿de qué manera? Diligentemente. ¿Cómo se podría interpretar ese diligentemente? Para que quepa en nuestro entendimiento. Sí, de ahí se parte, digamos. Están las escrituras, si no, no hay, nada tiene sentido lo que se está diciendo si no están las escrituras. Pero ¿cómo se podría transmitir a nuestra vida, a nuestro entendimiento, que alguien lo haga diligentemente? No ha desaprovechado oportunidad, ¿sí? No rehuía hacerlo, ¿sí? Estaba dispuesto a aprender, ¿sí? Parte de la enseñanza del ministerio, de la enseñanza de la escritura, es que el que más aprende es el que más enseña. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar más. Pero este hombre tenía un corazón para eso, conocer, aprender, y lo que aprendía lo enseñaba, ¿sí? Ahora, vamos a ver un bache en su vida que no significa que sea pecado, ¿entienden? Pero que sí necesitaba ser suplido. Para eso está la iglesia, ¿se dan cuenta? Y entonces, hay un bache. ¿Cuál es el bache? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el bautismo de Juan? El arrepentimiento. ¿Cuándo se predicó?
antes de que Jesús se manifestara. O sea, obviamente transmitía una fe, un concepto de fe, que el que viene, el que es Cristo Jesús, es el Hijo de Dios. Entonces él creía eso, ¿sí? Pero su doctrina y conocimiento llegó hasta ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se perdió? La obra del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la santificación por la fe, por ejemplo, cosas que se fueron revelando. Entonces, muchas de esas cosas eran un hueco en su doctrina. Ahora, ¿tenía la culpa? No. Es un proceso necesario. A alguien le tienen que enseñar, ¿sí? Entonces se destaca esa parte. Los que, no es el primer caso, hay otros casos de hombres que no habían conocido el bautismo en el Espíritu Santo, unos judíos. Y se les habla, Pablo, creo que es Pablo el que les habla, y dice, solo conocemos el bautismo de Juan. Y cuando se les habló de Cristo y todo eso, ¿sí? Dice que recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Esos son, por eso les digo, el libro de Hechos no es para extraer doctrina para la iglesia, pues sería terrible, ¿sí? No, pero es que aquí pasó, sí, pasó allá porque era un tiempo de ajustes, ni siquiera la Biblia está completa, entonces hay muchas cosas que fueron pasando y a través del paso del tiempo se terminó de escribir toda la doctrina y la iglesia ya después tenía un concepto claro, qué es lo que se debe hacer, cómo funcionan las cosas, pero en el proceso, pues, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo sabían el orden? Les doy un ejemplo. ¿Cómo es el orden de la iglesia? Nosotros lo sabemos. Primera, segunda, Timoteo y Tito. Pero llegó un lapso de tiempo donde eso no estaba escrito. Entonces se ajustaron cosas. Se mencionaron algunos diáconos en capítulo 6 de Hechos, ¿sí? La iglesia participó en eso, ¿sí? Eran llenos del Espíritu Santo, tenían un conocimiento tremendo de las Escrituras. Cuando Pablo escribe Timoteo, algunas de las cosas que él menciona no están en Hechos capítulo 6. ¿Por qué? Porque lo que Pablo escribió en su carta es doctrina. Lo que pasó en Hechos es historia. ¿Entienden la diferencia? Yo se los digo porque a veces es complicado entender los conceptos, pero es cuestión de estudiar, de leer, de ir desatando nudos, ¿sí? Ahora, todos estamos en ese proceso, ¿no? Yo estoy aprendiendo muchas cosas también, ¿sí? Ahora, él enseñaba acerca del bautismo de Juan. Enseñaba lo que sabía, pero lo hacía ¿con qué? Fervor. Enseñaba la palabra de Dios, pero lo que él conocía. Versículo 26. Muy bien, ¿qué pasó? A ver, que ustedes interpreten y nos compartan. ¿Qué entienden del versículo? Claro, claro. Entonces Priscila y Aquila tenían mucho más tiempo en el Señor. Tenían una doctrina mucho más completa, ¿sí? Pero no fueron y lo humillaron de frente, ¿sí? Como que, ¿usted qué está enseñando? No, porque no era un falso maestro, ¿sí? No estaba enseñando algo en contra de la verdad, pero tenía deficiencias en su enseñanza en el sentido de que no tenía todo el conocimiento. Entonces le faltaba gran parte que necesitaba ser expuesto. ¿Cómo? El bautismo del Espíritu Santo, que él no lo conocía, ¿sí? Y las doctrinas a través del Espíritu, que es un montón. Sí, Felipao. Sí, sí. Todo tiene un propósito, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hizo? No podemos, obviamente, decir que fue porque sabía que iba a llegar a Apolos. No, pero obviamente, algo que el Señor guió, dice, es bueno que ustedes se queden acá. Algo que él vio, seguramente la iglesia que necesitaba que ellos estuvieran ahí pendientes. Ellos formaron una iglesia en su casa, ¿entienden? ¿Sí? Se reunían en la casa de ellos. Esa pareja fue de una bendición en las escrituras como pocos, ¿sí? Ahora, ellos hacen un trabajo aquí, esto se llama, en cierta forma es un discipulado, aunque fue no, mucho más rápido, ¿sí? Entonces lo toman aparte, que esa es la forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Sí? No estamos hablando de un caso de pecado.
o que alguien está enseñando falsa doctrina. No, ese no es el caso. El caso aquí era, si este hombre enseña también, tiene un fervor, tiene una facilidad para enseñar la Escritura, pues hay que madurarlo y llevarlo al conocimiento mayor de las Escrituras, de lo que Dios ya reveló. ¿Cuánto mejor lo puede hacer? Ellos vieron eso que Dios tenía para este hombre. Entonces lo capacitan. ¿Sí? Le expusieron, lo que dijo Freddy, más exactamente el camino de Dios. ¿Sí? En cierta forma la iglesia es eso, ¿o no? Ahora, obviamente, ese trabajo principalmente, no únicamente, principalmente es de las autoridades. ¿Sí? Exponer la Escritura, llevar a la iglesia a la madurez. ¿Qué es llevar a la iglesia a la madurez? Exponerle más exactamente el camino del Señor. Ahora, la gran diferencia es que nosotros tenemos ya todo escrito. Esa es una gran diferencia. Pero eso no significa que ya lo sepamos todo. Hay que seguir aprendiendo. Y hay hermanos que tienen más baches que otros. ¿Sí? Pero eso no es un problema. No es un problema en la medida que haya disposición, que haya un deseo como este hombre, era fervoroso. Pero cuando estos hermanos le toman aparte, ¿cuál fue la actitud de él? El versículo no lo dice, pero sí lo dice. No lo dice explícitamente, lo dice implícitamente. Es decir, en el texto está la idea de qué actitud tomó él, ¿sí o no? Ay, ¿qué me vienen aquí a decir? No, yo enseño bien, ¿usted qué? No, no, él tuvo nobleza, mansedumbre. ¿Se dejó qué? Enseñar. Por eso Dios lo usó tanto. ¿Qué corazón tenemos nosotros para recibir enseñanza? Eso es muy importante, porque en la medida que seamos mansos a la Escritura, crecemos, adquirimos, absorbemos muchísimo más. Nuestra comunión con Dios es mejor, nuestro servicio es mejor, porque eso fue lo que fue Apolos. Apolos creció espiritualmente una barbaridad. ¿Sí? Ahora, versículo 27. Muy bien, ¿qué dato nos da el 27? Si vamos bien en la historia, vamos relacionando las cosas, no se me van a perder. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Él quería pasar ¿a dónde? A Acaya. Es decir, ¿a dónde? A Corinto. ¿Sí? Hablamos de que en Acaya, una región en Europa, se encontraba Corinto y Atenas. La parte de abajo de Europa. ¿Sí? Entonces esa región de abajo es Acaya. ¿Sí? La región de arriba se llama Macedonia. Berea, Tesalónica y Filipos. ¿Sí? Eso es conocimiento que les va a ayudar para estudiar la Escritura. ¿Sí? Ahora, él quería pasar, él tenía un deseo como de, quiero ser de bendición a las iglesias, quiero que Dios me use, me usó acá, quiero enseñar la Escritura allá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 17, los hermanos lo animaron. Ahora, esto era movido por el Señor, ¿entiendes? No fue una cuestión personal. ¿Sí? Hermano, yo me voy porque Dios me llamó a tal lado. Ah, que les vaya bien. Y la iglesia como que, bueno, ¿y este de dónde? ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando la iglesia encomienda, es porque Dios dirige. Y es porque ese hermano está sirviendo. Nunca en la Biblia ustedes van a ver una persona encomendada que no está haciendo nada, que no tiene compromiso en el lugar donde está. Eso no existe. Entonces, le animan, versículo 27. Escribió a los discípulos que le recibiesen una recomendación. Había muchas recomendaciones, porque claro, Pablo escribe muchas veces que esa carta de recomendación era la firma de su apostolado, ¿sí? Pero de otros hermanos también, su ministerio. Vengo de la iglesia de Corinto. ¿Cómo sabemos? Bueno, la iglesia recomendaba por carta a este hermano de buen testimonio, cree lo mismo que nosotros, y si viene de esa iglesia, ¿qué había que dudar? Si creía lo mismo, ¿entienden? ¿Sí? Hoy en día no, vengo de tal iglesia, uy, espere, lo adoctrinamos aquí, ¿sí? Creen cualquier disparate o practican unas cosas que no, ¿sí? Dice allí, llegado él allá, fue de gran ¿qué?
Ahí está. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos de provecho, ¿o no? Ahora, no tanto en el lugar, ¿sí? De a dónde voy, a dónde tengo que... No, donde Dios me ha colocado. Pero el punto es, soy de provecho. Pero eso no significa que yo tengo que hacer lo mismo que Él hizo. Él enseñaba. Dios lo llamó para eso y lo usó para eso. Pero Dios, ¿a qué lo llamó a usted? Es de provecho lo que usted hace. Que eso es lo que deseamos, ¿no? Sea el don, el ministerio que Dios ha puesto. Nada es insignificante delante de Dios. Es de provecho. Porque debe ser así. Por lo menos debe ser nuestro anhelo. Que lo que yo hago sea de bendición para la iglesia. ¿Sí? Y con el favor de Dios lo logramos. ¿Sí? Ser de bendición. No que llegó este y dijo, ¿cuándo se va? ¿Mm? ¿Qué ha pasado? Ha pasado. ¿Sí? Están convencidos de que son de provecho y se van y es un alivio a la iglesia. ¿Sí? Es una espina en el costado. ¿Sí? Tropiezo. ¿Se acuerdan de Diótrefes? Es que eso existió desde siempre. Pero había un rechazo de la iglesia abierto sobre personas así. ¿Sí? Déspotas, abusivos. ¿Sí? Otros peores herejes, ¿no? Que los hubo. Pero la iglesia dice, no, ustedes se salen de acá. Ahora, ser de provecho. ¿Sí? A los que por la gracia, dice, ¿habían qué? Claro, el provecho es para la iglesia, porque lo que se edifica es la iglesia del Señor. El campo de trabajo de todo creyente es la iglesia, no es otro campo. ¿Entiende? En la escritura no aparece otra cosa, ¿o sí? ¿No? Porque la iglesia es un cuerpo viviente, un organismo que crece en la medida que sus miembros cumplen su labor. ¿Entienden? Ahí es que somos de provecho. Entonces, nada se puede comparar con la iglesia, ni reemplazar. Eso parte desde la ignorancia de la escritura. Ahora, los que habían creído por la gracia de Dios, ¿qué hacer con ellos? Hay que hacerlos crecer, hay que llevarlos al crecimiento del conocimiento de Dios, al servicio y a la madurez. Eso es un proceso de años. Versículo 28. ¿Qué dice? Muy bien. ¿Qué hacía él? Primero, características. Con gran, ¿qué es vehemencia? Valor, énfasis, ¿sí? No eres separadas buenas. Es que yo quería decirles algo, ¿sí? Algunos se paran y como que da lástima. Por favor, préstenle atención. No, de vehemencia, porque se está enseñando que la palabra de Dios hay que transmitirla de esa manera. Se tenga o no se tenga el don, Vehemencia. Pablo lo hacía así, ¿no? Pablo tenía estas características, era apóstol aparte de eso. Pero se paraba y esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Refutaba lo que hacía Pablo, ¿no? Sí, con las escrituras. Imagínense a Apolos el provecho que tuvo. Un enseñador con más conocimiento ahora, pues mayor fruto. Ese es el propósito de Dios. Públicamente a los judíos. Hay que refutar públicamente, porque el que se quede sin argumentos, le callan la boca. Ahí está el poder del Espíritu de Dios. Ahí está el conocimiento de un siervo que se preparó. Demostrando, ¿por qué? Claro, él no hacía señales, ¿o sí? No, Pablo las podía hacer. Pero entonces no se pueden, si no se puede hacer señales, entonces no hagamos nada. No, porque el ministerio no se sostenía por señales, se sostenía por la palabra, ¿sí o no? Y entonces dice allí, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Ese es el tema más fuerte en un judío, lo hemos hablado. Cómo demostrar por las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús revelado en el Nuevo Testamento es el Mesías. Eso es un reto tremendo, ¿sí? Ahora, capítulo 19, vamos a entrar allí y ver algunos textos y terminamos. Versículo 1.
Versículo 2. Muy bien. Entonces, por un lado, se reseña lo que Apolos estaba haciendo y lo siguió haciendo. ¿Dónde? Por eso dice Corinto, porque él fue a Acaya, especialmente a Corinto, que se menciona la iglesia allá. Pablo siguió haciendo su ministerio, después de recorrer Galacia y Frigia, ¿se acuerdan? Llegó a Éfeso, ciudad principal de Asia, ¿sí? La región de Asia. Encontró a unos discípulos. ¿Qué discípulos son? Bueno, no son cualquier discípulo. ¿Por qué? Porque son discípulos de Juan el Bautista. Habían quedado casi en la misma situación de Apolos, aunque Apolos era mucho más estudioso y devoto de las Escrituras. Esa era la gran diferencia. Pero ellos conocían casi lo mismo en el sentido de la revelación hasta Juan el Bautista. No más. ¿Sí? Pero eran discípulos en el sentido de que seguían las Escrituras, lo que Dios había revelado, o lo que por lo menos ellos conocían de la revelación. Porque Pablo les va a decir algo allí. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos quedaron como que, ¿qué? ¿Eso qué es? Nunca lo habían escuchado. ¿Sí? Ahora, tratando un poco de asemejar, porque no es el mismo caso. Hoy en día pueden haber creyentes que crean que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador, pero tienen un montón de huecos doctrinales. ¿Sí? Y entonces, obviamente, cuando uno les habla de temas de la Escritura básicos y elementales, ¿qué? Pero eso, ¿dónde está en la Biblia? ¿Sí? Porque obviamente no han sido enseñados en las Escrituras, o en este tiempo mal enseñados, porque mala enseñanza hay por todo lado. ¿Sí? Dicen allí, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estaban en pañales. ¿Sí? Ni siquiera conocían la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es el pilar del cristianismo. ¿Cómo nació la iglesia? Cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. ¿Sí o no? ¿Cómo una persona es salva según la Escritura en Efesios? Sellados por el Espíritu Santo. Mire todo lo que se perdieron. ¿Sí? ¿Cómo se santifica un creyente? Romanos 6, 7 y 8. Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto les faltaba? ¿Sí? Entonces, Pablo vio un problema ahí. Un problema, obviamente, que tenía solución. Versículo 3. Entonces él les pregunta, bueno, si ustedes son discípulos, son bautizados, ¿en qué se bautizaron? Pero yo creo que Pablo sabía en el fondo cuál era la situación de ellos. De cierta manera Pablo quería como que ellos identificaran en qué punto estaban y en qué punto debían estar. ¿Sí? Entonces ellos solo conocían hasta el bautismo de Juan. Se habían bautizado para arrepentimiento, pero ese bautismo para arrepentimiento era para recibir al Mesías en la tierra. ¿Cuántos años habían pasado? Creo que más de 30 años. ¿Sí? No tengo los datos aquí, los años no los saqué. Pero habían pasado bastante tiempo. Y ellos, imagínense, ¿sí? Se habían quedado en eso. Pues estaban perdidos, ¿no? ¿Cómo iban a crecer? Así a veces hay algunos creyentes por el mundo. A veces por culpa de ellos y a veces por culpa de que es que llegan a unos lugares terribles. ¿Sí? Crecen, no maduran. ¿Cómo van a madurar si no conocen al Señor como debe ser? ¿Sí? Entonces, versículo 4. Muy bien. Pablo les transmite la doctrina del Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el caso de ellos no era de incredulidad.
No eran personas que estaban allí porque es que a nosotros no nos hable de otra cosa, nosotros creemos es en Juan el Bautista, eran sectarios, no. Ellos creían hasta ahí porque no conocían más. Entonces Pablo los adoctrina. Dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, era una señal para Israel de una nación arrepentida y dispuesta, ¿se acuerdan? Para eso era el bautismo de Juan el Bautista, pero Israel nunca estuvo arrepentido. Pero Pablo les dice allí, dice, bueno, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Se dan cuenta? Es un bautismo obsoleto, porque Cristo ya vino, ya se manifestó, ya murió, ya resucitó. Entonces ese bautismo es obsoleto, no tiene sentido en la práctica, ¿no? En la historia sí tuvo un sentido. Ahora, esto es en Jesús el Cristo. Él les está transmitiendo qué es lo que ellos deben comprender y enganchar en su doctrina. Cristo Jesús, el que vino, que anunció Juan el Bautista, que ellos creen, ese Cristo que debería venir es Jesús, que ya vino. Como que ellos van conectando. Versículo 5. Perdón. Muy bien. Al oír esto, ¿sí? Ahora, no sé hasta qué punto se podría hablar de salvación acá. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que puede ser que ellos ya hayan creído en Cristo por las Escrituras, en el sentido de que se iba a manifestar, como el caso de los discípulos cuando Jesús vino a la tierra. Pedro, ellos ya eran salvos. ¿En qué sentido? En que ellos creían que Jesús el Cristo se iba a manifestar a Israel. Cuando lo vieron, le creyeron. ¿Sí? Porque creían ya en qué, en las Escrituras. ¿Sí? A veces es un poco difícil despegar una cosa de la otra. ¿Sí? Ese es un poco el contexto en Hechos. Judíos que ya tenían una doctrina de Cristo, de que Cristo vendría, moriría, pero ¿cómo lo identifican y cómo se iba a presentar? Bueno, después Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces los que le creían a las Escrituras lo vieron y le creyeron a él. ¿Sí? Entonces, en cierta forma hubo una fe, sí, obviamente, pero una fe relacionada con la doctrina que ellos ya creían. ¿Sí? Entonces, hasta cierto punto, no les podría asegurar si ellos fueron salvos ahí, o en cierta forma ya eran salvos al creer que Cristo el Mesías vendría. ¿Sí? Eso lo creía hasta Moisés, y no vio a Cristo, ¿y es salvo, sí o no? Sí, porque tenía fe. Ahora, el hecho es que ellos estaban allí y debían conocer y entender que Cristo ya vino, murió, resucitó, todo eso que ellos no conocían. ¿Sí? Ahora, el hecho es que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Aquí habla del bautismo en agua, ¿no? Casi todos los casos fueron casi inmediatos, bautismo en agua. Versículo 6. Ahí está. Señal de salvación, ¿cuál es? Aquí se mencionan dos cosas. Profetizaban y hablaban lenguas. Eso es evidencia de que ellos ya tenían el Espíritu Santo. Eso no se replica hoy en día, ¿entienden? No hay señales y frutos de salvación, que es otra cosa. Los frutos demoran más. Las señales eran inmediatas. Y entonces hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí? ¿Cuántos eran? Versículo 7, terminamos ahí. 12 varones. Estaban por ahí como sin rumbo. ¿Sí? Pablo los encuentra y identifica como que ellos son creyentes de las Escrituras, pero pues se encontró un vacío tremendo, claro, por eso estaban perdidos por ahí dando vueltas. ¿Sí? Creen al Señor, se añaden a la iglesia en el sentido quizás amplio, espiritual y físicamente, ¿no? Se empiezan a congregar. Muy bien, vamos a dejar aquí, después desarrollamos, no sé si alcancemos la próxima todo el resto del viaje, si alcanzamos, vamos a hacer un repaso después de algunas cosas. ¿Listo?
Muy bien, vamos a orar para terminar. Quedamos despedidos. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos das, por tu palabra, por las enseñanzas que tú nos transmites a través de tu Espíritu, la obra de la iglesia, la edificación, la multiplicación de la salvación en todas las regiones del mundo, Señor. Como el poder de tu palabra prevaleció, testimonio de tu Espíritu y el nombre de tu Hijo Jesucristo, en cada lugar, Señor, a pesar de la oposición y el riesgo y el peligro, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque hacemos parte de esa obra, hacemos parte de la iglesia, hacemos parte de la edificación y podemos edificarnos a través de cada uno de estos textos, Señor, considerando nuestros orígenes, desde Hechos capítulo 2, Señor, cuando nace la iglesia y de ahí en adelante cuando sigue creciendo y madurando. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, en la fe, en la dependencia de tu Espíritu. Guíanos, Señor, por favor, en esta noche, llévanos con bien a nuestras casas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.